Roser, para tus seguidores que nos leen a diario en Diari Català y que quieran saber de qué va esta novela, brevemente, ¿de qué va La bachillera? Es una mujer libre en 1800. Ahora no tenemos conciencia de lo que pasa en esa época, pero cuando indagas un poquito, pues es una época en la que una mujer podía ser quemada en la hoguera, existía todavía la Santa Inquisición, entonces tiene muchísimo mérito. Las modernas no somos las de ahora, sino las que en esa época pusieron su vida en peligro por algo tan sencillo como es, por ejemplo, tener derecho a leer libros. Que es curioso y enriquecedor, pienso yo, en la lectura. Hablas de personajes imperfectos en esa época. Sí. ¿Por qué son imperfectos? Son tan imperfectos como todos nosotros, lo que pasa es que hay la malísima costumbre en los libros de historia, en las enciclopedias, de contar solo las cosas más, los logros profesionales o las peripecias más marcadas, pero no se cuentan cosas como pues que uno tenía mal carácter, el otro era cruel o la otra era una reprimida. ¿Crees que con este libro tus lectores pueden llegar al placer? Que muchas veces les Sí, el placer mira, de la lectura. como se suele decir en ámbitos así, me vas a permitir, hay páginas que dan para paja. Preguntar para ti, ¿el sexo es cultura o vicio? El sexo con cultura es lo más maravilloso que hay. El sexo con cultura representa pues conocerte a ti mismo, conocer tu entorno, haber viajado un poco y haber leído unos cuantos libros, sobre todo. Eres escritora, eres periodista, o sea, locutora radiofónica. Mamá. O sea, pues mamá, súper polifacética, lo tienes todo. ¿Qué te queda por cumplir? ¿Algo tienes por cumplir en el futuro? Pues no me he tirado en paracaídas, no, realmente me quedan, por suerte, muchas cosas por cumplir, porque cuanto más vives, más cosas aprendes que tienes ganas de vivir. Y creo que seré una viejecita muy divertida de estas que hacen viajes a la Antártida y estas cosas, porque no me cansaré nunca. Para que me veáis, hola, hola, muchas gracias y nada, si leéis algo, simplemente queréis comentar, ya sabéis dónde encontrarme, roseramiss.com. Ahí, a comprar La bachillera.